Ahora, listo. ¿Me escuchas? Si no te calles y te pones a estar, te voy a quitar todas las sillas. A ver, José Miguel. Bueno, adelante, Veré. Nos arrancamos. Listo, perfecto. Pues bienvenidos a la última mini talk de esta serie. Esta es una charla que tenemos planeada que sentimos que deseamos, más bien, cuando escogimos el tema con el que íbamos a cerrar todas estas series de charlas, escogimos justo el tema de la reinvención, porque si bien todos los temas que hemos estado abordando, pues nos han impactado de manera muy crucial en las circunstancias que vivimos como humanidad, creemos que el tema de la reinvención en particular es un tema en el que todos vamos a tenerle también que entrar, porque no solamente se va a cambiar la nueva realidad, sino que también nosotros seguramente algo vamos a tener que cambiar. Y cuando estamos hablando de algo, queremos también hacer énfasis en el mundo laboral. El mundo laboral ya nos demostramos, aquellos que no creían que podían vivir de manera virtual, que sí que se puede vivir de esto. Y aquellos que a lo mejor no tienen ahora oportunidad de poder seguir desempeñando ese trabajo que llevaban, ¿no? En el rol o la manera en la que lo hacían, definitivamente que esto nos está pidiendo a que haya algún tipo de cambio y de reinvención. Entonces, en este tenor fue que decidimos pues cerrar esta serie de mini talks con esta cereza que sería la cereza del sundae. Hoy tenemos invitados que tienen perfiles muy creativos, perfiles en los que son inventores, podríamos decir que por naturaleza, ¿no? Natos. Y empiezo presentando a Marcos Chalabarder. Marcos, él vive en Barcelona, es un catalán. Marcos es fundador de Storylab. Storylab es el laboratorio de historias. Él, como expertise, tiene el tema de storytelling. Él es uno de los expertos, si es que una de las personas más con mayor experiencia y sobre todo conocimientos y estudios en el arte de contar historias. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de que me hayáis invitado. Perfecto. Y bueno, pues hoy también voy a estar compartiendo como host. También tenemos a Alma. Alma, bienvenidísima a este último mini talk. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues yo voy a de aquí tomar la palabra para presentar a Agustín Mieri Terán, que no nos habíamos conocido antes, estuvimos platicando nada más por teléfono, es un contacto por ahí que en la red de personas que conocemos llegó a mí y se me hizo súper interesante su perfil y dije, no, bueno, es que él tiene que acompañarnos y tiene que compartirnos toda su experiencia justo para este tema, ¿no? Porque Agustín justamente creo que tiene ese perfil creativo que seguro ha surgido de esta experiencia de vida, de cambios de carrera. Digo, no me lo contó él, pero lo estuve viendo por todos lados, todo esto que ha venido creando a partir de su propia experiencia de cambios de carrera y cómo al final eso lo lleva ahorita a ser el líder de esta firma que se llama Electia, que le ayuda a los chicos a definir cuál es como esa pasión y cuál es esa carrera en la que deben de dedicarse. Entonces, pues un perfil súper disruptivo, un perfil muy creativo, de mucha experiencia en su propia trayectoria y pues con muchísimas ganas de compartir. Eso es lo que yo leí por ahí. Muchas gracias, Agustín, por estar hoy con nosotros. Ay, no te escuchamos. Perdón. No, muchas gracias a ustedes. ¿Ahí sí me escuchan? Ya. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidazo. Y José Miguel, que también tiene más o menos como del estilo de Agustín, cambios, no de carrera, pero cambios como de
de industrias, ¿no? Haber estado en una industria, en otra, ser un arquitecto en el mundo de los negocios, de la consultoría, y haber incursionado como en diferentes proyectos, haber desarrollado productos, o sea, también un perfil con mucho que compartir desde el tema creativo, desde el tema de reinventarse, tal cual como es este título y este talk del que vamos a platicar hoy. Y bueno, pues también con estos cambios y estos giros que nos pueden aportar muchísimo ahorita en esta conversación. Bienvenido, José Miguel, y gracias. Gracias. Saludos a todos y espero que los problemas de audio nos permitan llevar a cabo la conversación. Saludos. Gracias, José Miguel. Creo que se escuchó bien, ¿no? Porque lo tengo acá en el celular. Sí, se escuchó bien. Perfecto. Muy bien, pues nos arrancamos con nuestra pregunta detonadora. ¿Cómo ves, Vera? Me parece perfecto. Y una vez más, ¿no? Quiero que tengamos todos los que estén acompañándonos como participantes, que la idea de este talk es reinventarnos. Todos en algún momento nos hemos reinventado, en especial nuestros invitados se han reinventado, y desde esa experiencia, y cuando hablo desde esa experiencia, no solamente es de las cartas credenciales y el currículum que tienen, sino desde su única esencia, desde su única manera de ser ellos, van a compartir, una vez más, ¿no?, lo que ellos les ha tocado vivir, o sea, sus know-hows a través de ser ellos. Si bien estoy segura que tienen también metodologías que son súper potentes, más allá de que esto lo aprendemos, ¿no?, como la manera única y la correcta y que todos deberíamos, realmente esto es una invitación a que nos podamos enriquecer con la variedad de perspectivas de vida y de experiencias de vida que esto nos puede traer. Así que, dicho esto, vámonos con la primera pregunta. Y esta primera pregunta detonante es esto, ¿no? ¿Cuáles han sido los detonadores que han impulsado a que cada uno de nuestros invitados en algún momento se hayan reinventado ellos como marca, como producto, como negocio? Y, obviamente, cómo lo hicieron. Así que no sé quién quiere empezar. ¿Quién dijo yo? Marcos, te veo con cara. Ah, mira, ya agarró Agustín el micrófono. Bueno, pues ya, si quieren empiezo. Adelante, Marcos. Personal ha habido dos elementos principales. El primero... Espérame, Marcos. ¿Me escuchan bien? Sí, y ¿sabes qué? Perdón que tuvimos, yo te puse en mute y no escuchaste que entró Marcos a contestar. Siga, por favor, sigas. Ay, perdón, dale. Ahora sí, discúlpame, José Miguel. Adelante. Bien. Yo creo que hay dos elementos principales. El primero, tal vez el menos divertido, que es la necesidad. Conforme las condiciones externas a tu quehacer te presentan retos y modificaciones que tienes que adaptar. Y el segundo tal vez sería un poco lo que te inspira, ¿no? Aquello que de repente te pasa por enfrente y que decides tomar como reto y te sientes preparado para ello, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista personal son esos dos activadores los que me llevaron a reinventarme, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y ahora sí creo que podemos irle sumando aquí para no ir concluyendo, sino ir sumando. ¿Cómo ves, Marcos? O si de ahí le sigues. Bien, yo aparte de estar súper de acuerdo con los dos elementos que ha destacado mi compañero, la necesidad que empuja, que a veces lo que hace es estrechar los márgenes hasta el punto que incluso el más cómodo no tiene remedio, más que ponerse de lado para que no le aplaste las paredes, ¿no es cierto? Ese es un mecanismo que funciona en la mayoría de las personas, que es la necesidad, nos empuja la necesidad, ¿no? Y por otro lado, él ha hablado de la pasión. Yo quiero añadir un tercer punto, ¿no? Y es que mirando un poquito la etimología de la palabra inventar, que viene quiere decir y volver adentro, curiosamente, ¿no? Quiere decir in, que es adentro, y ventare, que significa venir, ¿no? Entonces, esto me conecta con el hecho de que en realidad más que inventar es conectar más con uno mismo, ¿no? Fíjate que podemos viajar por esta vida profesionalmente, vamos a hablar profesionalmente, por una especie de carril que se nos ha puesto delante, casi por inercia,
pero hay un momento en el que nos cuestionamos si estamos en el vagón que queremos estar. Es más, sabemos que al final hay una estación y es la estación de final y nos vamos a bajar todos, ¿no? Y antes de llegar ahí decimos, hombre, estoy en el tren que yo quería o voy a otro, ¿no? Entonces, hay un punto de reflexión que se puede dar accidentalmente, se puede dar forzadamente, o se puede dar por un proceso metodológico de reflexión, pero que es importante porque yo creo que cuanto más seguro estás, más conectado estás con lo que realmente quieres hacer, más cerca estás del vagón del conductor. No sé si me explico. Si no, estás más en la cola. Totalmente, totalmente, sí. Bere, ¿ibas a decir algo? Que es una manera muy bonita de plantearlo, Marcos. Me encantó. Definitivamente así, concuerdo con eso. Y creo que me parece bastante lógico que a lo mejor el hecho de que la misma necesidad nos hace como mirar para adentro es la invitación pues a sobrevivir con lo más orgánico que tenemos, ¿no? Que somos nosotros. Me encanta eso. Muchísimas gracias, Marcos. Agustín, ¿tú qué opinas y qué sumas a todo esto? Pues mira, yo creo que aquí habría dos palabras muy importantes a poner sobre la mesa. Una, definitivamente, y que suma, es la restricción, ¿no? Y la importancia de las restricciones. La necesidad claramente nos orilla hay de dos, o a sobrevivir o a nadar de muertito, ¿no? Y ahí hay una diferencia interesante, inclusive en esta crisis, como hay unos que le están textual, nadando de muertito, y hay otros que están en el peor huracán de sus vidas, ¿no? O por lo menos así lo estamos amplificando. En mi caso fueron las restricciones, y en mi caso también yo creo que un trigger importante fue el hecho de cuestionar los caminos tradicionales, ese atrevimiento a decir, oye, y si si este no es el camino, dos, si esta es una forma de muchas, tres, si a lo mejor lo interesante está en la exploración, ¿no? Ese fue para mí un trigger importante. Y uno que comento poco, pero creo que vale la pena aquí, yo creo que el tema de la muerte, en mi caso, yo viví un momento histórico en mi vida muy complejo, en el que yo pierdo la vida, ¿no? En la adolescencia, y por un accidente de una maquinita que estaba ahí cuando no tenía que estar, pues me salvo. Entonces, a partir de ahí, en lo personal, viene yo creo que uno de los impactos y uno de los cambios más importantes de mi vida, porque me di cuenta que no pasaba nada, que al final la vida es la vida y nosotros somos los que nos inventamos que si los ciclos, nosotros nos inventamos el tiempo, nosotros nos inventamos que hay que llegar a algún punto y suelto una idea peligrosa. Tengo un grupo, un curso, un programa en el que empiezo con una pregunta. Oigan, ¿la felicidad existe o es un invento de la cultura? Y a través de eso, volver a desmontar muchas veces nuestro árbol de creencias. Entonces, esos serían como mis dos triggers importantes. Pues no sé cómo quieren modelar esto, pero a mí me encantaría comentar lo que dice Agustín, que me parece maravilloso, esos dos términos que yo creo que deberían estar mucho más presentes en nuestra sociedad, ¿no? El cuestionamiento de la felicidad per se como una búsqueda casi obligada, ¿no es cierto? ¿O qué entendemos por felicidad? Y en segundo lugar, la muerte, porque yo creo que es que al final creo que es muy valiente y muy bueno que lo comente esto porque sí, nos vamos a morir. Esto es un hecho y el hecho es que de lo que estamos hablando es de nuestra vida y de qué queremos hacer con ella, ¿no? Así es. Y la pregunta es si nos vamos a morir o nos estamos muriendo. Justo. Justo eso, efectivamente, Agustín. Entonces, si se dan cuenta así con estos planteamientos que van haciendo, que es desde la misma necesidad, que igual no apela a nuestra condición humana, de tener estas necesidades básicas, hasta lo más trascendental que podría ser temas de la vida, estamos muriendo, estamos viviendo, ¿no? Y cosas que la van condimentando, que es el tema de la felicidad. Todo esto definitivamente
definitivamente es un caldo de cultivo y seguramente mayor grado, o si es que no, la mayoría han estado presentes en la vida de todos. Ahora bien, ¿esto qué ha dado como resultado a cada uno de ustedes? Haberse encontrado con la muerte, a lo mejor ni siquiera es la muerte física, ¿no? La muerte de a lo mejor alguna etapa de nosotros, o sea, concuerdo contigo, Agustín, en el tema de que estamos muriendo, o sea, jamás el negocio pasado o el rol que yo llegaba a desempeñar hace 2 años, jamás va a ser mi misma versión de ahora, ¿no? Tenemos esta tendencia a evolucionar. Hasta las piedras, ¿no? Hasta los que van de muertito, algo les va cambiando. Entonces, ¿cuál ha sido ese resultado? ¿En qué se ha transformado? En cada uno de ustedes, ¿no? O sea, es el cómo. Adelante, José Miguel. Interesante el tema y el planteamiento de la muerte, porque tal vez uno llega en un determinado momento o permanentemente a decidir si quiere evitar morirse o se quiere morir para renacer. Probablemente uno de los, me venía a la mente cuando estaba escuchando hablar, que uno de los principales problemas que enfrentamos cuando se nos pone enfrente un cambio es precisamente ese miedo al término de una fase, al término de un ciclo, y el cómo enfrentamos ese término de ciclo tiene mucho que ver con el resultado que vamos a obtener posteriormente. Se facilita o se dificulta el cambio precisamente derivado de la angustia que nos genera ese cambio, ¿no? Yo creo que regresando un poco al tema de la necesidad o la inspiración como motivador de cambio, nosotros tenemos la posibilidad de definir cómo queremos verlo. Si como en la situación actual nos estamos topando con que la incertidumbre, con que los problemas que se van a venir desde el punto de vista económico, el distanciamiento, etcétera, etcétera, todos los ejes que cambiar, los entendemos como una crisis de muerte o como una oportunidad de transformación. En base a eso, y en mi historia, yo creo que he tenido las dos situaciones frente a mí, pero sin duda las más gratificantes han sido en aquellas en las que he entrado a cambiar por convicción propia, no por necesidad. Hablando un poquito de mi historia, ¿no? Estudié arquitectura, posteriormente me dediqué a la industria de alimentos, después vendí mi empresa, entonces me tocó ser gestor corporativo muy grande, posteriormente salí de ahí, cuando se vendió esa empresa también, después fui consultor, etcétera, etcétera. Y la vida, como decían hace rato, es como una vereda por la que vas transitando y de repente te presenta bifurcaciones, ¿no? Y tener la posibilidad de decidir si te vas a la izquierda, a la derecha, por este lado o por el otro, o incluso regresarte o cambiar de sentido, es mucho más positivo cuando uno lo hace porque quiere y no porque tiene que. Con esto, José Miguel, me sacas un tema y quiero hacer otra pregunta a Agustín y a Marcos, y bueno, y a ti mismo, ¿no? ¿Quieres decir entonces que hay un tema de actitud a cómo enfrentamos estas muertes, estas reinvenciones, volver al origen nuestro? ¿Tiene que ver, o sea, depende el cómo vayamos a obtener resultados y cómo lo vivamos de esa actitud? ¿Lo podrías decir así? Y bueno, ¿y qué opinan los demás? Sí, desde luego, ¿no? Y volviendo a la metáfora de ser el cabuz o la locomotora que lleva el tren, sin duda, yo recomendaría, no sé, desde mi muy personal punto de vista, que el ser locomotora es mucho más interesante. Dejemos a un lado lo efectivo o lo exitoso de la estrategia. Es mucho más interesante porque nos permite darle sentido, darle dirección a nuestro quehacer y al de aquellos que nos rodean. Y aquí, Bere, no sé si, creo que está interesante conectar incluso esta definición que nos da Marcos
de la invención, ¿no? Que es regresar a ti y a partir de ahí entonces construirte. Creo que se conecta perfecto con esa actitud, ¿no? O sea, como de dónde sacas esa actitud si no estás conectado con algo que esencialmente te prende, ¿no? Te motiva, te genera esas ganas de ser locomotora, ¿no? Creo. No sé qué opinan por ahí de esto. Marcos, Agustín. Nada más añadiría un ingrediente que es en ese momento que se toma la decisión de ser locomotora, es fundamental conocer con qué cuenta uno, con qué capacidades, con qué fortalezas, con qué materia prima cuentas para poder lanzarte a esa aventura, ¿no? De otra forma, o más bien, eso es lo que genera la diferencia entre una locura y un proyecto viable. Yo Total. encantado de estar añadiendo cosas porque veo que se está haciendo un listado muy interesante, muy profundo de elementos entre Agustín y los demás compañeros. Pues yo añadiría, para no restar nada de lo anterior, que de todas las veces de actitud, yo le añadiría incluso visión, porque vamos a ponernos ahí con lo de la locomotora. Estás al frente con una actitud muy motora, mucha energía, pero el tema de la visión es importante, ¿no? A ver, matizando muy bien lo que yo creo que Agustín sugiere, que es que no es que estemos obligados a tener aquí un objetivo empresarial de determinados resultados, pero sí una mirada hacia dónde queremos que vaya dirigida nuestra vida, ¿no? Entonces la visión es importante y el problema es que nos falla muchas veces el relato. Fíjate que ahora cuando hablaba la gente de esto de dejar morir un proyecto para empezar otro, muchas veces piensas, bueno, ¿y si este solo es el prólogo del siguiente relato? ¿Y si este es el final de una precuela y realmente la novela empieza ahora, ¿no? Es decir, ¿cuándo es tarde? ¿Cuándo es pronto? Estamos siempre en un momento presente y podemos releer un poco todo lo que nos ha pasado. Es más, con los años he aprendido a soltar el pasado completamente, cosa que al principio me costaba mucho, pero que cada vez dices, bueno, a mí lo que me interesa es lo que hay a partir de ahora, ¿no? Y en este sentido diría que hay dos cosas que, al menos a mí, y no digo que hayan sido fáciles de adquirir, pero que me han servido mucho, que es el sentido de vulnerabilidad, es decir, somos vulnerables. Yo creo que hay un máster absolutamente, el Ecovirus está dando un máster a todo el universo, a todo el planeta sobre vulnerabilidad. Y en segundo lugar, admitiendo eso, hay que estar digamos, preparados para empezar de cero. O sea, para empezar de cero, para tener la maleta vacía otra vez, que nunca va a estar vacía realmente, pero sí decir, oye, yo con mi cuerpo, con mis dos piernas, mis dos brazos, puedo empezar de nuevo en cualquier lugar porque evidentemente no soy un recién nacido, ¿no? Entonces, creo que ese sentido de la vulnerabilidad, pero también de la capacidad de empezar de nuevo, pues es importante. Yo creo que aquí un punto igual para sumar es el timón, ¿no? La dirección que le estás dando a tu barco, hacia dónde te está llevando. En la medida en que te lleve hacia afuera, todo es crítico, el esquema de vulnerabilidad crece aún más y tienes una dependencia o codependencia muy compleja. Si el timón te está llevando hacia adentro, también te estás dando cuenta que tienes todo lo que necesitas siempre. Y aparte esto no tiene condiciones diferentes por un tema económico, educativo, etcétera. Todos poseemos fe. La pregunta es si lo usamos o no. Todos poseemos inteligencia. La pregunta es si lo usamos o no. Pero también aquí vale la pena, y no me voy a meter en un grado de profundidad porque esto es una base muy interesante en los griegos y cosas por el estilo, pero algo que a mí me ha ayudado mucho es, como consultor, viví momentos muy divertidos en donde uno de ellos es cuando volteas y dices, bueno, a ver, está padre todo lo que traemos, está padre todo lo que decimos, pero ¿por qué a veces las consultorías no funcionan? ¿No? Y es que queremos de repente hacer dicotomías o como que la vida se detenga para plasmar la visión de la empresa. Que la vida se detenga para insertar los chips del cambio cuando la realidad es de que esto se tiene que hacer
en el momento en que se están dando, ¿no? Y el problema es de que dejamos la expectativa que va a haber ese cambio radical y bueno, ahí sobran muchas cosas que a veces hasta terminan haciéndole mucho daño a las empresas y a las personas. Aquí pongo sobre la mesa un primer elemento. Las cosas son como son. Y hoy nos tocó una pandemia, ¿no? Pero en otros lugares es una crisis económica, pero en otros lugares es una crisis política, o en otros lugares no ha pasado nada y eso es crítico. Si las cosas son como son, la pregunta es de lo que es que me toca, ¿no? Porque algo me toca de ese elemento y de esa realidad. Y de lo que me toca, ¿qué hago yo con lo que me toca? Y ahí está, creo, el elemento clave para poder nosotros navegar en aguas tranquilas, en aguas tempestuosas. Porque al final, repito, es innegable que me va a tocar algo y que las cosas son así. Ahora, la reinterpretación. La realidad es de que en un momento crítico, tengo un amigo que tiene unos podcasts muy divertidos, y decía, a ver, un elemento dice, mindfulness y creatividad van en sentido contrario, ¿no? O sea, en momentos críticos no puedes pensar estratégicamente, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que un elemento clave en estos conceptos que comparto es darnos cuenta que al final la vida es una experiencia. Sea yo empresario, sea yo mando medio, sea lo que yo sea. Entre más me pierda en mi personaje, entre más me pierda en lo que sostiene ese personaje, que para algunos son los títulos nobiliarios de un puesto, para otros puede ser el éxito en una revista por haber salido como uno de los mejores emprendedores, etcétera, etcétera. O lo que me sostiene es lo que realmente soy. ¿Y qué soy? Pues un sujeto que está aprendiendo, que está intentando entenderse y está intentando crecerse, porque al final es lo único que me voy a llevar, lo que logré guardar en este pedacito que tengo aquí, ¿no? Y mis experiencias. ¿En dónde se ven los mayores incendios en este sentido? Cuando ese personaje solo está sostenido, o en gran medida está sostenido, por todo lo que hay afuera de mí, que de sí y por naturaleza se muere, se pudre y es temporal. En la medida en que yo me engancho a ello, estoy secuestrado a todo, repito, lo que hay afuera. Y entonces el punto crítico es, ya no hablo de la soledad en la que me encuentro, sino más bien en la desolación que me he provocado, ¿no? Porque la circunstancia al final está, y está para todos. Y aquí está siendo muy interesante. O sea, yo que trabajo con jóvenes, me encanta el chico que está incendiado, el otro que no se ha enterado de nada, el otro que... Y es divertido jugar con ese elemento de la conciencia. Tiempo después va a venir algo muy interesante, y aquí Marcos es un experto seguramente en ello. Resignificar el hecho, ¿no? Ahorita no nos vamos a dar cuenta lo que esto nos da. Tiempo después. Y eso es algo muy divertido. Voltear atrás y la resignificación. Oye, gracias a que quebró mi empresa, hoy tengo esta nueva y mejor empresa. Oye, gracias a pues, tronó esta relación. Oye, por eso en esos momentos críticos lo único que no debemos hacer es entenderlos. Ni racionalizarlos. Totalmente, ¿No? Agustín. Y comentas este factor divertido y soy sincera, yo dudo que varios lo vivamos de manera divertida, o sea, dudo que lo vivamos con la carcajada, ¿no? Me queda claro que perfiles como ustedes, que van navegando, siento que ya cuentan con un perfil muy nato para poder navegar en esas incertidumbres, ¿no? En esa desolación que incluso pudieron haber tenido. Y vas de acuerdo que, y yo creo, esta es teoría, que no todos tenemos esa capacidad, ¿no? O Te sea, dejas decir algo muy rápido en ese sentido, porque aquí hay papás. En la medida en que como papás les acomodemos una serie de restricciones a nuestros hijos, los metamos en un esquema donde el confort termine siendo una ganancia y no una condición, vamos a estar más preparados a cuando se nos presentan momentos en donde esa creatividad y esa búsqueda tiene que ser algo y se aprende a vivirlas pues un poquito más llevaderas. Miedo creo que todos tenemos, ¿no? El problema ¿cuál es? Que a veces con mucho amor damos mucho confort, a veces con mucho amor evitamos que les pase algo a nuestros hijos
Y es en estos momentos donde los volteas a ver y claramente están en el rincón apanicados porque no hay recurso o hay recursos muy bajitos para. Y se vuelve una marca crítica y se vuelve esto una marca traumática, ¿sí? Que incluso con el tiempo resignificarla puede ser hasta complejo. Sí, ¿no? Seguro. Y la ayuda de profesionales, bueno, más que necesitada, ¿no? Definitivamente. Entonces, efectivamente, dependiendo de la historia, aquí me voy a jalar de esto que dices, Agustín, dependiendo de la historia, del background de cada uno, de cómo fuimos construyendo esto, creo que cada uno tiene una historia o una manera muy única de poderse reinventar. Algo que nos encantaría y creo que sería bastante rico es escuchar cómo lo hicieron ustedes. ¿Algún ejemplo que tengan por ahí pensado de cómo crearon esa reinvención, ya sea a través de la muerte, la necesidad, esa convicción, esa inspiración, ¿no? Que comentaba por ahí Marcos, estas pasiones. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Algún ejemplo? Mira, Se cortó. Se cortó. José Miguel, danos un segundo. ¿Se cortó? Recupérenlo a No José sé si Miguel. quieran alguien más. Bueno, yo tomo si acaso este hueco mientras lo recuperan, ¿no? Sí, adelante. Yo no sé si mi caso particular se podría decir que es universal o no. Creo que es universal en cierto modo, lo que no creo que decir que sea general, pero yo pasé una crisis importante a los 35 años. La mitad de mi vida me la pasé, digamos, navegando bajo tierra, por decir así, en un sentido como de búsqueda de sentido, en fin, de una serie de que no estaba yo muy enfocado por la profesión, ¿no es cierto? Y a partir de una crisis bastante importante que afectó en todos los niveles, pues me golpeó esa necesidad, ¿no? Un decir, ¿qué hago yo aquí? No, no tengo suelo bajo mis pies, no tengo, estoy totalmente deshilachado, desmontado, en fin, me sentía un jarrón roto, ¿no? Entonces realmente el proceso para reconstruir esto fue muchísimo trabajo, ¿no? Y de hecho nada fácil, no es un chic-chac curado, ¿no? Que aquí de pequeños jugábamos a esto, que te caías al patio y decían chic-chac curado, no, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el hecho de tocar fondo, de alguna manera, de conectar con el, bueno, aquí ya no hay nada más, y esto le puede pasar a mucha gente, como decía Agustín, porque el exterior se lo hace, pero se lo provoca, porque le arruinan la empresa, porque se le arruina el negocio, porque algo que él no espera o no controla o no se siente protagonista, le sucede, ¿no? Entonces, cuando eso te sucede, de alguna manera, pues empiezas a sembrar de nuevo, ¿no? Y empiezas a crear nuevas condiciones. Yo hay una carta, me vais a perdonar saqué este ejemplo, pero hay una carta del tarot que me encanta, que es el arcano número 13, que representa un ser con una guadaña, ¿no? Y es una carta como muy misteriosa porque evoca la muerte, pero evoca también el renacimiento, ¿no? El volver a sembrar algo, ¿no? Y entonces descubres cosas que estarían muy ocultas, de capacidades tuyas que estarían muy ocultas bajo capas y capas de costumbre, que quizás son mucho más poderosas y motores de mucha más energía que ya está disponible una vez está desenterrada, ¿no? Y en ese sentido, pues yo considero que este trayecto lo hice en plan supervivencia. Primero necesito un suelo, luego tengo que salir a cazar, luego ya pasaré a cultivar, como los neandertales, ¿no? O sea, primero tienes que proveerte el alimento inmediato, luego tienes un pequeño espacio para plantar patatas y un día decides que vas a plantar melones, narices, que te gustan los melones y los prefieres a las patatas. Y ese es un proceso largo que requiere fuerza de voluntad, pero también hay algo así que me gusta mucho recordar, que es que no tiene remedio. No tiene remedio. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando ya has atravesado ciertas puertas, no hay vuelta atrás. Y eso te puede pasar a un nivel íntimo personal o porque las circunstancias alrededor te obligan a ello, ¿no? Y aquí, perdone, antes de que conteste José Miguel, ¿cómo concretamente eso, de dónde a dónde te llevó? O sea, ¿cómo te reinventaste y en dónde andabas y qué melones elegiste y dónde acabaste, ¿no? Mira, si te tengo que resumir mucho, yo diría que yo antes no me habitaba a mí mismo. Es decir, yo estaba una persona que de alguna manera pues no sabía muy bien, no tenía, digamos, o sea, es como más un junco que va dando una hoja al viento, ¿no? Pero hay un momento, imagínate un árbol que poco a poco va creciendo y va cogiendo cada año un anillo más, un anillo más, un anillo más,
y está eso que se dice grounded en inglés, ¿no? Que se dice bien asentado, ¿no? Entonces, ese pacto con uno mismo, que es un compromiso con uno, no con el exterior, como muy bien decía Agustín, sino con uno, es lo que te va dando pues una renovada visión, ¿no? Entonces, fue muy progresivo. Yo pude pasar de la supervivencia al siguiente cambio, que es, vale, ya sobrevivo, ya sé buscarme la vida, sé cazar, sé pescar. ¿Qué es lo que quiero hacer que tenga más valor para mí? Y ahí no es voy a cortar el árbol y lo tiro, no. Voy a ver cómo puedo cultivar otra cosa al lado del árbol para hacer crecer esto, para hacer que mi trabajo y mi pasión se reencuentren, ¿no? En algún sentido, pues este fue el proceso. ¿Y podrías decir que Story Lab entonces es el tangible, el melón? ¿Podrías decirlo así? Es el melón. ¿Es el melón? Story Lab es el melón, porque yo estaba haciendo presentaciones para empresas, cosa que me gusta, etcétera, pero eran patatas para mí. O sea, son patatas, es trabajo un poco a destajo, pero el storytelling, la narrativa, que es lo que me llevo en el alma, que es la escritura, en fin. Claro, ¿cómo puedes ser escritor y al mismo tiempo tener un negocio que te dé de comer? Es difícil. Entonces, storytelling y negocio, poder desarrollar el campo del storytelling, que toca, también me gusta mucho el teatro, etcétera. Me he creado espacios para el teatro, para mi disfrute personal y punto, ¿no? Y no vivo de ello, pero he creado mis espacios, mis jardines para poder tener eso que me nutre, y sin eso yo no tendría sentido. Yo cerraría mi empresa, es que no, si no disfrutara con ello, no tendría sentido, ¿no? Entonces, creo que, para terminar, que me estoy enrollando mucho, mi visión siempre ha sido que la mano derecha, que es la que te da de comer, y la mano izquierda, que es la que sueña, se junten y den una palmada. ¿Me explico? Ese es el tema, que estén alineados. Lo que te da de comer y lo que de alguna manera te da de comer dentro, o sea, a nivel espiritual. Sí. Wow. Ahora sí, perdón, José Miguel, que te cortaste pero ahí estás. Bien, no, es que me vino a la mente, platicándoles esta historia, que además creo que en beneficio de los que nos escuchan, es un poquito más aterrizado, ¿no? Antier me llamó un cliente de mucho tiempo que me habló angustiadísimo. Me dijo, tengo el viernes una junta de consejo, él es el director general de la empresa, y me están pidiendo que lleve una estrategia, ¿no? En relación a la problemática en la que estamos metidos hoy, que como contexto es, los números se ven desastrosos, la venta está bajo casi un 60%, traemos una pérdida acumulada en estos 2 o 3 meses horrorosa, ya hicimos un montón de cambios, le bajamos el 25% del sueldo a todo el personal, estamos capeando a proveedores a los que les debemos cuentas atrasadas de 60 a 90 días. Tenemos mucha presión por parte de nuestros clientes. Tenemos una afectación derivada del tipo de cambio, donde y en cuentas tenemos que subir precios entre un 15 y 20%. En fin, una situación terrible, ¿no? Y el consejo me pide una estrategia. Y por otro lado, mi gente me tiene presionadísimo con que les dé dirección, con que les diga qué vamos a hacer. Están muertos de miedo, porque después del 25% de reducción de salario, pues viene que empiece yo a correr gente. Esto lo planteé como contexto porque, como decíamos hace rato, lo primero que se presenta ante la crisis, sobre todo en una crisis como la actual, que te cae desde afuera, te llueve, es la angustia, ¿no? La angustia y la reacción inmediata de todos nosotros ante esa angustia es meter la cabeza en el plato, como decía Agustín hace rato, engancharte en tu personaje y estar viviendo en tratar de resolver el problema a partir de lo que sucedía anteriormente. ¿Cómo voy a resolver los paradigmas anteriores? Y sobre todo en un medio como el empresarial o el institucional, en donde tenemos una serie de paradigmas, llámese indicadores, mediciones, planes de negocio, etcétera, que además son creados, ¿no? Que no son reales. El cierre de año o el cierre de ejercicio es un constructo
que nos hemos hecho nosotros, ¿no? El fin de mes, el cumplimiento del plan de negocio, el cumplimiento de los objetivos, el dar el número, es totalmente externo a la realidad. Simplemente son indicadores que nos hemos planteado para poder de alguna manera abstraer la realidad y poder tener una conversación de medición, del esfuerzo, del resultado, etcétera, ¿no? Entonces, ante ello, el consejo que le pude dar en este momento fue el siguiente. Primero, trabajar sobre la expectativa. Lo primero que tú tienes que hacer en estos casos es crear una expectativa realista. En el momento en el que un equipo, y por equipo me refiero a accionistas, ejecutivos, clientes, mercado, etcétera, tiene una expectativa realista, en ese momento es factible que esa felicidad del logro de los planes suceda. Entonces, lo primero que tienes que hacer es fijar una expectativa realista, y la expectativa realista puede ser: vamos a ganar menos, vamos a salir tablas o vamos a perder tal cantidad de dinero. Cualquiera de ellas lo que va a generar es certidumbre. Esto genera ya en sí una cierta tranquilidad. El hecho de que un accionista le diga vas a perder tanto dinero, por lo menos le genera la certidumbre que va a hacer eso o no va a hacer más. El segundo punto que le dije es: vas a tener que trabajar en tu capacidad de sobrevivir. Y la capacidad de sobrevivir viaja en dos ejes. El primero es viendo hacia adentro para ver qué tanto puedo hacer para flotar, es decir, mis reducciones de gastos, parar inversiones, el enfocarme en mantener mi flujo sano, etcétera, etcétera, que son todas aquellas acciones en las que puedes ocupar a tu gente al efecto de tener flotabilidad, de que tu negocio sobreviva el tiempo necesario para en un futuro poder aprovechar las oportunidades que sin duda se van a presentar. Y el siguiente eje es el tema de comunicación y de entendimiento de la situación. Comunicación hacia adentro con tu equipo para saber dónde están, comunicación hacia afuera con tus clientes para saber qué es lo que se va a presentar. Y si tú has creado la expectativa correcta, tienes la capacidad de flotar y entiendes lo que está sucediendo, vas a poder ir sorteando esta crisis de una manera más exitosa. Incluso vas a poder captar las nuevas oportunidades que se te van a presentar desde una posición mucho más fuerte para poder aprovecharlas. Y aquí otra vez me gustaría llevarte a que nos hables desde tu experiencia de la industria donde estás ahorita viviendo, donde andas navegando, ¿cómo has aplicado esto y a dónde eso te ha llevado a reinventar lo que estabas haciendo antes? ¿Cómo ha flotado tu negocio? ¿Cómo ha descubierto posibilidades tu negocio, etcétera? Hay una historia interesante. Yo estoy involucrado en 3 negocios. El negocio de consultoría, otro negocio de construcción, como buen arquitecto no suelto eso, y otro negocio muy relacionado a la construcción, que es un negocio de fabricación de muebles. Yo voy a platicar lo que hicimos en este tercero. Primero que nada, lo que hicimos es, como le decía, voltear hacia atrás, ver dónde podíamos hacer algunos cambios que nos permitieran flotar. Lo que hicimos fue de 2 plantas que tenemos, cerrar una, centrar toda la masa crítica del negocio que teníamos en una de las plantas. Esto nos permitía retener a la gente, seguir trabajando, bajar nuestro costo fijo, básicamente. Después de eso, lo que hicimos fue, como vimos que se empezaba a secar el negocio tradicional que hacíamos, que era la fabricación de cocinas, closets, ese tipo de cosas, nos pusimos a desarrollar productos que estuviesen más vigentes en la situación actual. Desde locuras como desarrollamos el fabricar féretros, que creímos que iba a ser algo que se iba a necesitar. Estamos también desarrollando muebles para hacer home office. Ahorita vamos a empezar a desarrollar muebles para generar la sana distancia en restaurantes y oficinas, que son unos modulitos cerrados donde vas a poder trabajar sin estar tan en contacto con la
gente que tiene cerca. En fin, estamos tratando de leer lo que el mercado va a demandar, y esto lo hicimos a partir de platicar con nuestros clientes, de platicar con gente que está viviendo la problemática día a día de la sana distancia y de la crisis económica, etcétera, etcétera. Y estamos tratando de leer lo que va a pasar en el futuro y reaccionar rápido, que ese es el siguiente ingrediente, hay que moverse rápido, a reaccionar hacia esa nueva oferta que probablemente no va a suceder. De esta forma, lo que estamos haciendo es, insisto, poder flotar y empezar a cazar las oportunidades que se nos presenten hacia adelante. Muy importante el tener a toda la gente comunicada de esta idea, el tener a todo el equipo subido en esta posibilidad, sacarlos de los paradigmas tradicionales de voy a dar mi número, voy a llegar temprano a trabajar, voy a cumplir con lo que me pidieron y en consecuencia voy a sobrevivir, moverlos a que la responsabilidad de sobrevivir en el negocio es de todos. Y ese es tal vez uno de los principales cambios que hacia el futuro vamos a aprender y a mantener, ¿no? Básicamente, esa es la manera en la que estamos reaccionando. De las oportunidades que hemos visto y hemos explorado, pocas fraguan, pocas suceden realmente. Otro de los ingredientes que hay que tener en estos tiempos, que hay que absorber, es el de la resistencia a la frustración. Porque de esas ideas y de esas posibilidades que vamos a ver y que vamos a tratar de implementar, pocas van a suceder. Pero pues en la cantidad estará el éxito, ¿no? Moverse rápido, reaccionar rápido, resistencia a la frustración, no engancharse con la problemática actual y darle para adelante, no queda otra, ¿no? Ser la locomotora. Buenazo, sí, 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 muy interesante, José Miguel. Y si se dan cuenta, los cómo de cada uno y con el resultado, pues van dando cosas bien, bien distintas, ¿no? O sea, esto visionario, ¿no? De muebles ya para mantener la sana distancia en el trabajo. O sea, ayer estaba hablando igual con otra persona que me estaba compartiendo un cliente que hace harina de grillos. O sea, él ya tiene preparado para el día de mañana que deje de ser tan sostenible el tener proteínas animales como las de la vaca, bueno, pues utilizar harina de grillo. Y tú ya te estás igual viviendo en el 2021, José Miguel, ¿no? Y definitivamente, Marcos, también te veo viviendo en el 2021 resignificado, ayudándole a resignificar a todas las empresas, ¿no? El discurso que van a estar manejando. O sea, me parece maravilloso. Agustín, ¿tú qué nos puedes compartir como historia en donde te hayas reinventado? ¿Cuál fue el antes y el después? Híjole, fueron muchas, pero mira, déjame, a ver, bueno, claramente, para mí este momento es histórico en muchos aspectos, más allá de lo histórico que es para todos, porque a mí con la llegada del H1N1, la anterior pandemia, me quebró una de mis empresas, ¿no? Entonces, que llegue otra vez este momento es como ver qué hice en esa y cómo estoy navegando en esta, ¿no? Y en momentos y circunstancias interesantes, nosotros traíamos un proyecto que calculo que iba a tardar más de año y medio en fraguarse, que era la digitalización de varios de nuestros programas. Y estoy impresionado que en 3 semanas hicimos lo que en un año seguramente el equipo no íbamos a lograr. Aquí claramente la cabeza del capitán es importante en varios aspectos. El primero, no tienes todas las respuestas y a veces es el que menos sabe para dónde va. O sea, porque puede estar en juego su patrimonio, puede estar en juego tantas cosas que el hecho de ser el líder no necesariamente... A ver, quiero quitar la palabra líder porque es una palabra muy compleja. El hecho de dirigir, ¿no? No necesariamente viene acompañado en momentos así con saber qué hacer. Y ahí son atrevimientos, ¿no? Quiero tomar un poco lo que Marcos decía de su crisis en los 30. Algo que he aprendido es que antes de los 30, esto es un, ¿cómo decirlo?
pues es un gotcha, ¿no? Y pruebas de una manera y pruebas de otra y te pegan y te dan. Y creo que es algo que hay que dejar claro, que antes de los 30, ¿quién tiene claro a dónde va? De hecho, lo que hay que hacer es experimentar y experimentar mucho para que entonces mis talentos, algunos de ellos instalados y en espera del momento en que puedan salir, ¿no? Con estas circunstancias, pues permitan ese empujón. Y ya después de los 30 volteas y es más fácil decir, cuento con, soy así, actúo así y tengo estos issues que hay que atender. Pero a veces queremos darle un tema, un nivel de seriedad a estos asuntos. Y lo mismo pasa en las empresas. La empresa es igual que una carrera, la empresa es igual que una obra de teatro, que, o sea, sale, no sale, a lo mejor es hasta la quinta, a lo mejor es en la segunda, a lo mejor te fue muy bien desde la primera. El hecho de que nos lo tomamos muy personal, me encantó como dijo José Miguel el tema de, pues nosotros nos inventamos que el día 30 hay un corte y que hay un año fiscal, ¿no? Y hay a veces industrias que cortan el año fiscal, no, así no jala, tu año fiscal a lo mejor tendría que cortar o tu año de rendimiento tendría que cortar en noviembre porque Pero yo quiero poner algo más sobre la mesa, que es que estamos completamente volcados en el hacer. Y en mi experiencia trabajé con un emprendedorzazo muy interesante a nivel Latinoamérica. Fuimos socios 8 años. Nos clavamos durísimo en dar consultorías a medianas y grandes empresas. Y llegué a algunas conclusiones que ahorita es donde veo que afloran estas cuestiones. Más que platicar un poco de cómo le hice, pues al final mi ingrediente pues es como, no es lo mismo las tortillas que puedo conseguir aquí a lo mejor a las de José Miguel y tienen que ver con distintas circunstancias. Quisiera más bien compartir esta parte. Primer elemento, que para la gran mayoría de empresas, recursos humanos no es un área estratégica. En juntas de consejo, cuando participo en fondos de inversión, en sus juntas es muy divertido que siempre hay una orden del día, ¿no? Primero vamos a ver finanzas como para ver para dónde vamos. Luego nos vamos a traer al de ventas para darle sus cocolazos de por qué no está cubriendo los objetivos. Luego nos vamos a ir con el de operaciones para preguntarle por qué demonios está poniéndole el pie al vendedor. Y si nos da tiempo, vamos a ver recursos humanos. Claro. Y ahora resulta que la gente se tiene que poner las pilas conmigo, ¿no? Porque hay que preservar la empresa, porque hay que, cuando ni siquiera hemos tejido el lazo social, es muy difícil que en reuniones estratégicas inviten a la dirección de recursos humanos, ¿no? Invitas al de finanzas, invitas al comercial. Oye, pero al final todo se reduce a gente, ¿y por qué no lo traemos para de entrada anticiparse a los cambios que va a requerir? Segundo elemento que encontramos, es bien difícil encontrar equipos directivos estratégicos. Casi siempre tenemos gerentes caros que se meten a la operación, que están todo el tiempo, porque el dueño cree que entre más haga, más está dándole rendimiento a su dinero. Y no les damos espacios para pensar. Y no les damos presupuestos para probar. Todo eso se nos está viniendo encima ahorita. Y a eso suma la incapacidad que a veces tenemos como dueños, como propietarios, de voltear a ver hacia adentro para seguir cuestionando y viendo la calidad de ser humano que soy, porque al final mi empresa no es otra cosa más que una proyección de mí y de mis valores, ¿no? Y aquí, entonces ahorita es bien divertido, todos vamos a poner la camiseta, pues es que no sé si usted se la ha puesto con nosotros en tiempos de bonanza, ¿no? Y entonces, porque ustedes son muy importantes, son el recurso, señor, es creo que la primera vez que escucho que usted dice esto, ¿no? Y a ver, ustedes, me encantó, ¿no? Lo de José Miguel, a ver, para tal día necesito que entregues una estrategia. Oye, pero en una de esas, esa parte del cerebro no la tenemos entrenada, ¿sí? Y este momento me gusta, y qué padre que nos estén escuchando empresarios, emprendedores y demás, para replantear las cosas como las venimos haciendo, ¿no? Lo que a nosotros nos ha ayudado un poco es ese replanteamiento, ese engagement que logramos como equipo, importantísimo. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, una pregunta que me gusta mucho hacer durante la semana con mi equipo, que es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y tratar de involucrarme cuando no están bien o no se sienten bien, ¿no? Y la otra es, estamos siendo una sociedad que le estamos fallando muy fuerte a las generaciones actuales en cuanto a que no estamos construyendo utopías. Cuando tienes una utopía, te enganchas a ella y ahora sí que viene el vendaval y no te sueltes, compadre. Agárrate de ese mástil. Pero hoy las nuevas generaciones, ¿en qué creen? No creen en la política, no tienen religión. No quiero decir que esto sea bueno o malo, claro, ojo, ¿eh? Simplemente a qué estamos enganchándonos. Y en este momento de vendaval, pues esa soledad o estos elementos que hemos venido comentando se amplifican porque traemos un vacío muy complejo. No le invertimos a nuestras empresas para llenar de vida a nuestra gente. Que den resultados y den utilidades. Porque alguien dijo que las empresas están para... el fin último es dar utilidad. Y lo que no hemos entendido es que el fin último de una empresa es brindarnos experiencias de vida. Para a su vez, estas amplificarlas en casa, en mi colonia, en mi sociedad. Y si lo hacemos bien, hay utilidad. Pero ese es un efecto. Por eso hay que tener cuidado con los indicadores financieros. De hecho, Porque no siempre cuando se pierde, se pierde. No, de hecho es que me encanta que esto que estás diciendo, Agustín, porque yo creo que está pervertidísimo, igual ya me voy de liga, pero está pervertidísimo el concepto de productividad, ¿no? Porque, a ver, un árbol es productivo, un manzano es productivo o no es productivo, da un montón de manzanas, más de las que necesitas, ¿no? Eso es productividad, pero es que una empresa, hoy ya llevamos mucho tiempo que es fagocitadora, lo que hace es consumir recursos, buscar beneficio. A mí me da escalofríos cada vez que he visto que una empresa lo que busca es duplicar los beneficios del año anterior y el año siguiente duplicar y así en un crecimiento que evidentemente tiene un techo y que provoca crisis mayúsculas porque llega un momento que eso revienta, ¿no? Entonces el propósito de que una empresa sea económica y produzca beneficios está genial, pero que no esté, pero está muy pervertido. Y el tema es que ya estamos en una escala global donde si no nos cuestionamos a qué clase de realidad vamos a volver como empresas, ya las pequeñas, las medianas, las grandes, otra vuelta así no la aguantamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta... Perdón, te interrumpí. No, exactamente esto, que yo creo que aquí entra el tema del propósito del sentido, que es como hace unos años era... lo que se hablaba de la sostenibilidad era muy vago e incluso sonaba antieconómico. Hoy en día no hablar de sostenibilidad te condena directamente. Dentro de no mucho, no hablar de propósito, de un vínculo fuerte entre el propósito de la empresa, de una buena productividad o de una buena economía, va a ser condenatorio y espero que lo sea, ¿no? A mí hay una modita de tienes que crecer 10x. Y entonces hay ciertos círculos que si no estás creciendo a esa velocidad. Y yo que estuve con un cliente que facturaba 200, 300 millones de pesos. Entró un fondo y bueno, crecieron, llegaron a 3,000, cometieron errores garrafales y hoy perdieron todo. Y él decía, ¿por qué me ganó tanto ese tema de esos crecimientos tan radicales cuando de verdad la pasamos muy bien? Y a mí me gusta mucho preguntarle a mis clientes, oye, a ver, es que las ventas, espérate, vámonos a comer y quiero hacerte preguntas peligrosas. Y la primera pregunta peligrosa es uno, ¿qué es crecer para ti? ¿Por qué quieres crecer? ¿Y hasta dónde es manejable crecer? Porque si es nada más para tener ataúd de roble, o de, bueno, tú sabes más de maderas, José Miguel, y atenderte en el mejor hospital, pues la verdad es que esto está medio jodido, ¿no? Entonces, a veces lo mejor es echarnos un par de pasos atrás y observar realmente qué queremos. Y bueno, ustedes como expertas, el enemigo número uno de cualquier organización, familia, empresa, el ego. Que necesita vestirse, que necesita tener un micrófono, que necesita el glamour, que necesita la santificación, que necesita incluso un día en el calendario, ¿no? Ese es el que termina partiéndole toditito
el tronco al árbol del que hablaba mi querido Marcos. Totalmente, totalmente. Entonces, José Miguel, ¿algo que quieras tú aportar en este sentido? Sí, mira, nada más, sin duda yo creo que una de las cosas más positivas que nos va a traer esta crisis, que como siempre es especial, es el hecho de cuestionarnos los básicos, ¿no? Algún día el dinero se inventó como una unidad de medida de esfuerzo. Tú hacías zapatos, yo hacía camisas. ¿Cuántos vale una camisa? Se inventó una forma de ponerle unidad de medida al esfuerzo. Y a lo largo del tiempo esto se fue complicando y sofisticando al grado de que hoy en día se produce más dinero por vías especulativas que por esfuerzo. Esto nada más como un ejemplo inicial de cómo tenemos la cabeza metida en el plato y cómo hemos venido creyéndonos el personaje, como decía Vicky, y cómo nos hemos perdido la brújula del por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos. El tema de acumulación, el tema de querer el ataúd de cedro, de roble, de caoba, etcétera, etcétera. Al final de cuentas es un sinsentido bestial. Y lo que nos ha permitido esa pausa a la que nos obligamos los últimos 2 meses de cuarentena es un poco apreciar no solo aquellas cosas que no son materiales, sino a cuestionarnos todo lo que nos rodea y todo lo que consideramos valor o valioso. Ojalá que esto nos sirva y que no nos gane la urgencia de recibir el próximo cheque. Porque entonces sin duda vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Con todo lo mal que me cae nuestro señor presidente, su cuestionamiento, por ejemplo, de la medición del crecimiento del PIB, me parece muy acertada. Dudo mucho que sepa por qué lo está diciendo, pero sin duda el replantearnos indicadores, el replantearnos cómo medir cómo avanzamos hacia una dirección determinada va a ser fundamental. Pero lo más importante va a ser el definir hacia dónde vamos ahora. ¿Qué es lo que consideramos valioso? ¿Qué es lo que consideramos digno de esforzarnos para alcanzar? Para que el día a día de mañana sea diferente al que veníamos viviendo los últimos años, meses, vidas, generaciones, etcétera, ¿no? Sin duda perdimos la brújula y ojalá que esto en el camino nos sirva para replantear. Maravilloso, maravilloso. Nos estamos acercando ya al cierre de este mini talk. Un poco a manera de resumen y por si pudiera haber alguna conclusión, ¿no? Que siento que podríamos todavía seguir a profundidad y sacar varias conclusiones, pero a manera de llevarnos algo para todos los que nos están acompañando, me gustaría como resumir en esto. ¿Qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de los caminos que ustedes desde su experiencia han vivido en el proceso de reinvención. Caminos y los componentes que han estado en esos caminos. Son historias muy diferentes, son perfiles, o más bien proyectos y empresas diferentes en las que han estado participando José Miguel, Marcos y Agustín. Y aún así creo que el componente, que es el humano, es el que acaba llegando a ser el centro o el eje sobre el cual gira todo este tema de reinvención. Teníamos una segunda pregunta preparada que iba muy, y la quiero conectar con esta idea, ¿no? De este eje, ¿al dónde regresamos, no? Regresamos al ser persona, al ser humano y lo que aquello implica. Entonces, esta segunda pregunta hablaba acerca de si ustedes creían que solo algunos privilegiados pues contaban con el talento necesario para reinventarse. Y yo me atrevería a manera con lo que ya compartieron, a hacer esta conclusión de mientras seas persona,
vas a vivir y que estés, ¿no? Despierta, ¿no? El grado mínimo de conciencia que tenemos. Mientras tengas ese grado mínimo y estés vivo, te vas a estar constantemente reinventando, te enteres o no te enteres, ¿correcto? Y que la manera en la que nos vamos a estar reinventando va a depender, pues, más de ese viaje profundo que hagamos a de las condiciones o de los fregadazos que vengan de afuera. Y que esto creo que sería como la invitación que yo le haría también a la gente que nos está viendo, que sea la invitación, ¿no? A cuestionarnos, más allá de una vez más, buscar nuevas metodologías. ¿Qué pasaría si aprovechamos, como ya lo dijo José Miguel, esta pausa, este silencio, para ir un poquito más profundo hacia adentro, ¿no? Hacia la persona? Hablamos de convicción, de muerte, de felicidad, de necesidades, de reinvención, desde el origen, o sea, de lo que significa la palabra, de ir hacia adentro, de visión, fortalezas, talentos, valentía, vulnerabilidad, de empezar de cero, la actitud, aceptación del presente, que esto me fascinó, Agustín, la resistencia a la frustración y esa reacción rápida, ¿no? Que también comentaba José Miguel. Todo esto definitivamente son cuestiones que todos podremos hacer de una manera muy única cada uno, pero que una vez más, si se va realmente a la profundidad de la persona y si se aplica este ejercicio un poco más hacia adentro que hacia afuera, estoy segura que cada uno podría salir pues mejor reinventado o de una manera más talentosa en las próximas reinvenciones que nos toquen. Algo que quieran compartir por último, Alma, espero que esto que comenté no esté yo quedándome con el mensaje o lo esté transmitiendo de manera errónea. Marcos, José Miguel, Agustín, si algo de lo que dije, ¿no? ¿Hace sentido como manera de conclusión? Porque yo quería hacer una reflexión más, y es que, claro, yo me preguntaba, a ver, yo mi experiencia, mi ámbito es muy pequeño, es decir, yo como mucho en mi trayectoria he sido empleado, he sido freelance y ahora soy un pequeñísimo empresario porque mi agencia, que por cierto hoy en día es bastante flexible porque trabajo con todo externalizado, pues es pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara esto con una gran empresa o una industria que a lo mejor dependen 200 personas de mí, o a lo mejor no tengo que cambiar lo que fabrico digitalmente, sino que tengo que cambiar máquinas porque en vez de fabricar muebles tengo que pasar a fabricar otra cosa, ¿no? Es decir, puede ser realidades muy diferentes y sin embargo yo creo que a cierta escala las cuestiones son las mismas. Primero, porque hay personas en las empresas, seas un empleado, seas un CEO, seas un manager de lo que sea, tienes que estar de acuerdo con lo que estás haciendo. Tienes que estar de acuerdo con tu vida, tienes que estar de acuerdo con tu vida laboral. Entonces, eso te va a hacer más competente o menos en tu trabajo, ¿no? Y te va a hacer, digamos, sobre todo más o menos conforme con tu vida, ¿no? Va a permitirte desarrollar tus talentos o te los va a bloquear. Y en segundo lugar, el aspecto del sentido, del propósito, también aplica, porque si aplica mucho a una persona, a un individuo, a una persona que trabaja sola, por decir así, ¿cuál es el sentido si yo soy autónomo o freelance y me dedico a esto y no encuentro clientes? ¿Cómo puedo reinventarme? ¿Cuál es el propósito? Y digo, mi propósito a mi trabajo quizá pueda encontrar la fuerza y la energía para reinventarme, como decís, pero es que las empresas en nivel mayúsculo también necesitan volver a plantearse cuál es su propósito y su función en esta sociedad, ¿no? Entonces, sin eso llevarnos al mundo de yuppie ni al mundo hippie, pero sí que es verdad que ya lo están haciendo. Y de hecho, primero lo hacen sobre todo de una forma un poquito más publicitaria, ¿vale? Pero poco a poco se van dando cuenta que si no es auténtico, si detrás de un storytelling no hay un story doing, pues realmente eso les va a pasar factura. Y espero que les pase factura. Padrísimo. De hecho, justo lo que te iba yo a agregar, Bere, y qué bueno que entró Marcos a aclararlo, era en todas estas palabras, en todo este resumen, faltó puntualizar el tema del sentido y el propósito. Entonces, no más. Yo creo que con eso, y lo que dijiste tú, resumiría. Y bueno, pues, no sé si José Miguel o Agustín quieran agregar algo. Yo brevemente igual una pequeña reflexión. Bien decía José Miguel y Marcos, yo lo veo así como que se nos juntó el guión de una película de Tarantino con el desfile de las vanidades y la jaula de las locas. Y así hemos venido operando en los últimos años.
en donde me ha tocado ver directores generales infartados, me ha tocado ver empresas muy padres que por querer estirar más la liga terminan quebrando, y este despropósito completo, ¿no? Y, y muy paradójico, cuando entro con un cliente, lo primero que busco es preguntarle a la cabeza, oye, es que tú qué quieres. Y voy a decir las 3 cosas que siempre me dicen en esa charla. Mira, yo necesito lo que ustedes hacen porque pues, la verdad, yo quisiera lograr tener más tiempo con mi familia. Me gustaría que mi trabajo no fuera la prioridad número 1 y me gustaría tener más tiempo para cosas personales. Se nos apareció un hada, agarró su varita y dijo concedido. Concedido, sí, claro. Y crece el 80% de la violencia intrafamiliar. Estamos hasta la madre los unos de los otros muchas veces. Y entonces vuelvo a cuestionar si es realmente lo que estábamos buscando. Porque si teniendo eso, aún así no estamos satisfechos, pues es que claramente la bronca la traemos dentro. Y en la medida en que nuestra educación siga siendo funcional, nos eduquen para funcionar y no para ser mejores personas, y llámese universidades, y llámese escuelas, y llámese empresas, y llámese áreas de capacitación, donde lo mismo es importante aprender a apretar el botón verde que el rojo, como ayudarle a nuestros colaboradores a ser mejores parejas, mejores padres, tener mejores relaciones consigo mismos. En la medida que no entendamos que al final todo se reduce en la experiencia humana, seguiremos jugando estos papeles tan patéticos y caóticos en donde a ver quién se muere más rápido y quién se jode más rápido. ¿A quién? Y al final todos perdemos así, en la medida en que replantemos justamente estos valores y que no persigamos un propósito, más bien que permitamos que ese propósito surja, es como creo que le vamos a dar una dinámica muy interesante y en una de esas nos daremos cuenta que a lo mejor la felicidad es una construcción cultural cuando siempre ha estado frente a nosotros esa estructura o ese elemento, pero que preferimos por miedo a aventarla a que algo suceda y que algún día llegue, porque esto nos permite anclar en seguir sosteniendo este guión que per se ya es insostenible. De acuerdísimo, sí, de acuerdísimo. Me encantó eso de permitir y no perseguir. Sí. Lo super rescato y lo resalto así con, con todo lo que se pueda resaltar. José Miguel, ¿quieres agregar algo para cerrar? Sí, nada más, tal vez sobre la segunda pregunta, desde mi punto de vista todos estamos preparados para sobrevivir. Cada quien a su manera. Habrá quienes lo hagan a partir de ideas geniales, habrá quienes lo hagan a partir de su capacidad de resiliencia, de tratar y tratar y tratar hasta que encuentren. Habrá los que lo hagan a partir de su capacidad de acercarse a un buen árbol que les dé sombra. En fin, yo creo que todos tenemos esa capacidad de reinventarnos, todos tenemos esa capacidad de subsistir. Y de cualquier manera, lo terrible es que si no lo hacemos, pues como cualquier organismo que no se adapta, se muere. Entonces, los que estemos vivos es porque somos capaces de sobrevivir. Y la vida no termina hasta que termina. ¿Están de acuerdo? Así es, así es. Es así. Pues muchísimas gracias, nos sentimos en verdad muy, muy honradas y yo por mi parte me siento muy picada, me encantaría como seguir conversando, me ha encantado escucharlos, hablan muy bonito, muy sabroso, ¿no? La verdad es que podría quedarme aquí un buen rato escuchándolos. Y bueno, pues agradecerles, agradecerte también a ti, Alma, toda la creación y dando seguimiento y el haber estado construyendo desde estos mini talks. Ha sido un verdadero placer. Les agradecemos a todos los que lo han estado siguiendo. Vamos a hacer la publicación. No pudimos hacer la transmisión en vivo, pero la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales y obviamente los vamos a taguear a nuestros invitados. Reina, también en la parte administrativa y técnica, muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, pues hasta aquí. Alma.
Muchas gracias. No agrego más que muchas gracias. Aquí estoy leyendo ahí que agradecen los participantes también. Y yo creo que sí vale la pena hacer como una segunda versión de esta plática y seguirla porque creo que no solamente la disfrutamos nosotros, nosotras, sino todos los que ahorita se conectaron y seguro los que la vean por ahí en streaming al rato. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Marcos por allá y Bere, que están ya en horarios un poquito más tarde en Europa. Y bueno, pues ha sido un placer de verdad compartir con ustedes ahora, y todas las mini talks anteriores fue delicioso. Entonces seguro haremos algo ahí para seguir haciendo esto. Muchas gracias a todos. Igualmente, quiero agradecer mucho a José Miguel y a Agustín, que ha sido un placer escucharles. Igualmente. Sí, y ojalá de aquí de verdad se arme así como que, que se conecten, se conozcan, porque creo que sus perfiles están como Sí. muy alineados y hasta, no sé, pueden crear algo juntos. Sí. Seguro que sí. Te antoja, te antoja. Sí, sí. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazo a todos. Bye bye. Abrazo. Bye.